Siempre que Jesús quería llegar al meollo de un tema, narraba una parábola, una historia que la gente no olvidaría nunca. De niño, me sucedió algo que nunca olvidaré. Algo que cambió mi vida para siempre. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Espero que hayan dormido bien. La lluvia de anoche fue muy refrescante. Tendremos un máximo de 28 grados centígrados con cielo soleado. Si el clima sigue así, habrá una cosecha abundante. En la Junta de Comercio de Chicago, el precio de los cereales comenzó con el trigo a $4.23 al kilo, la avena a $1.75. La cebada se mantuvo igual. Regresará en un momento. El crecer en una granja fue una gran experiencia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos hacíamos todo juntos. Trabajábamos duro en el campo y luego mamá nos preparaba una de sus deliciosas cenas. Gracias por tus bendiciones y por estos alimentos. Amén. ¡Amén! ¡A comer! Jorge, pasa el puré de papas. Hoy pudimos salir a ver los campos de trigo. La cena era un gran momento para la familia. David hablaba sin cesar de convertirse en vaquero y Carlos siempre nos hacía reír. Ciertamente, la cena era la hora favorita del día para mi hermano Roberto. Soy Jorge, el mayor. Yo más o menos cuidaba a los más pequeños. Mamá y papá siempre estaban muy ocupados y aprovechaban toda oportunidad para enseñarnos algo nuevo sobre la granja y sobre el trabajo, pero especialmente sobre el amor y el respeto hacia los demás. Se puede decir que éramos una familia muy unida. Nuestra granja era grande, con trigales que se extendían hasta el horizonte. Papá trabajó arduamente sembrando esos campos y al final del verano, el trigo estaba listo para recogerse. Nos decía, chicos, cuando esté lista la cosecha, nosotros tenemos que estar listos. De lo contrario, podemos perderla. Yo sabía cuán importante era la cosecha y nunca tuve la menor duda de que estaríamos listos. Pero todavía no era el tiempo de la cosecha. Y en la granja teníamos muchos otros quehaceres que nos mantenían ocupados, tales como ensillar los caballos y acarrear el ganado hacia los campos del sur. Cabalgar con papá y mi tío Juan era toda una aventura. Aún cuando yo no tenía la capacidad para hacer algo, papá creía en mí y las cosas se lograban hacer de alguna manera. Una vez terminado el trabajo y antes de regresar a la casa, hablábamos sobre el trabajo, los buenos amigos y, por supuesto, la cosecha. Yo nunca regresaba del campo sin haber aprendido algo de mi papá. Y tampoco regresaba sin llevarle algo especial a mamá. Mientras maduraba el trigo, Carlos y yo ayudábamos a papá a acarrear el heno. Los dos trabajábamos fuerte para poder cargar la mayor cantidad posible de pacas de heno. Así podíamos jactarnos ante nuestros amigos los sábados, cuando íbamos al pueblo. Recuerdo ese día porque hacía mucho calor, más de lo acostumbrado para el mes de julio. Aunque mi papá nunca se quejaba, me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza. Pero terminamos de traer el heno. Y nos fuimos a trabajar en la segadora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los trigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios lo había pintado así, especialmente para nosotros. Hablábamos de lo que habíamos hecho ese día y de la cosecha. Ya faltaba poco. Papá decía que iba a ser
una gran cosecha. Había sido un día largo y esa noche dormí profundamente, tan profundamente que no escuché lo que estaba sucediendo en nuestra casa. A la mañana siguiente me despertaron unas voces. Eran voces familiares, pero a la vez era extraño escucharlas tan temprano en la mañana. ¿Por qué estaban aquí? Me preguntaba qué sucedía. Escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja. Luego, mamá nos reunió a todos. Jorge, Carlos, David, necesito hablarles. Le ha ocurrido algo a su papá. La miré a los ojos y sabía que se trataba de algo malo. Anoche, su papá se puso grave. Tratamos de ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Su papá murió. Mi papá había muerto. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse. Fue tanto el dolor que parecía que nunca iba a desaparecer. Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros. Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto. Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga Amy venía a ayudarnos con las tareas. Caminábamos por los campos platicando y tratando de encontrarle sentido a la situación. Recuerdo que tu papá decía que... Fue Amy quien me recordó que cuando papá necesitaba ayuda, solía orar. Ella pensaba que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Oramos y luego hablamos de los buenos tiempos y tratamos de mirar hacia el futuro. Pero lo único que yo podía ver eran problemas. Me preocupaba la cosecha. El tiempo se acercaba. Como decía mi papá, si no estábamos preparados, perderíamos toda la cosecha. Yo no podía permitir que eso sucediera. No quería perder la cosecha. No quería defraudar a mi papá. Siendo el mayor, me sentía responsable. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero temor. Oré para que Dios nos enviara a alguien que nos ayudara. Pensé que las cosas iban a mejorar, pero solo parecían empeorar. Cada vez hacía más y más calor y el trigo se estaba madurando más rápido de lo esperado. Mis temores se estaban haciendo realidad. Al morir papá, no había nadie que trabajara en el campo. Fue un momento difícil, pero mamá y todos nosotros seguíamos orando. Muy temprano en la mañana, Carlos y yo estábamos en el establo dándole de comer a los caballos. Era el momento del día que más me gustaba, pero ahora solo me acordaba que estábamos a punto de perder la cosecha. Por lo general, no se escuchaba mucho ruido en nuestra granja, pero esa mañana se escuchó un leve sonido en la distancia. Luego se empezó a escuchar
un rugido que aumentaba de intensidad. No podía creer lo que estaba viendo. Una tras otra se venían acercando hacia la granja inmensas segadoras. Parecía que el mundo entero venía a nuestra granja. Comenzaron en el campo más grande, el del norte. Las trilladoras hacían entrar el trigo en las segadoras. Una al lado de la otra iban de campo en campo. Cuando los vi recoger el dorado trigo, pensé en mi padre y en sus oraciones y comprendí que yo no estaba solo. Toda esta gente tenía trabajo en sus campos, pero los habían dejado para venir a ayudarnos. Trabajando juntos, lograron lo que nadie hubiera podido hacer por cuenta propia. En un día, recogieron la cosecha. Se terminó la siega. Se salvó el trigo. Los campos estaban limpios. Al final del día, todas las familias se reunieron en el campo que quedaba al norte de la granja para disfrutar de la mayor cena que había visto en mi vida. Estaba maravillado al ver la cantidad de gente que vino a ayudar. Había llegado el momento de celebrar. Todos ayudaron con la cosecha. Allí estaba el señor Martínez, el mejor amigo de papá, y Tomás, el hermano de Emi. Mamá no podía creer que la tía Sally y la señora Jiménez estuvieran llevándose tan bien. Allí también estaba Andrés Bender y el señor Sánchez. No es que se llevaran mal, sino que nunca hacían nada juntos. Yo sabía que estaba presenciando algo especial, pero creo que la cosecha es algo que puede unir a la gente. El tío Juan dijo que ese día le había recordado una historia de la Biblia en la que mucha gente estaba ansiosa por conocer a Dios, pero no había suficientes personas que hablaran de Él. Jesús dijo, cuando esté lista la cosecha, oren y pídanle a Dios que envíe gente que los ayude. Bien, eso fue lo que hicimos con nuestra cosecha. Fue un día que nunca olvidaré. Ayudar con la cosecha nos cambió a todos en una forma u otra. Fue un momento de unidad. Era el tiempo de la cosecha. Todavía voy a la granja y camino por los campos como cuando era niño. Esos campos eran mi mundo. Y las cosas que Dios me enseñó ese verano, cuando todos vinieron a ayudarnos y a recoger nuestro trigo, han permanecido conmigo toda la vida. Ahora entiendo la lección de la cosecha. Existen otros campos, son los campos de Dios, repletos de gente que está lista para responderle a Él. Al igual que mi familia oró para que alguien viniera a ayudarnos con la cosecha, por todo el mundo hay gente que está orando para que alguien los ayude a recoger las cosechas en su tierra, en sus ciudades.
en sus universidades. En todo lugar veo gente que está perdida, sin amor, y el mensaje de Jesucristo y la necesidad apremiante que tuvimos nosotros en nuestra granja es la misma que existe hoy. Todos podemos hacer algo. Podemos orar, dar, ayudar a un amigo y hasta ir a otros países. Esta puede ser la mayor cosecha espiritual de la historia. Es por eso que todos somos necesarios. Llegó el momento de unirnos. Es el momento de recoger la cosecha. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como en el ejemplo de la película, un agricultor cuando siembra siempre está enfocado en la cosecha. Y un agricultor tiene que cuidar todos los días, tiene que cuidar que no haya gusano, que no haya hongo, que ese trigo no se afecte, que el grano no se afecte. Tiene que orar todos los días porque haya lluvia, que no falte lluvia. Tiene que cuidar lo que sembró, porque la cosecha es lo más importante, el momento de poder vender el grano, el momento de poder ganar su dinero y pagar su cuenta. Todo el trabajo del agricultor está enfocado en el día de la cosecha. Y Jesús también dijo aquí que la cosecha era mucha, pero los obreros pocos. En la película nosotros vemos que el Señor falleció, en un hecho real, verídico, y no pudo terminar ni de acomodar su cosechadora, no tenía quien la manejara, y después sus hijos preocupados, y todo su amigo vecino en un solo día fueron y levantaron toda la cosecha. Y ahí viene la pregunta: ese día que ellos ofrecieron su máquina para ayudar a la otra familia, ¿será que le perjudicó en su propia cosecha? No lo creo. Un solo día todos juntos levantaron toda la cosecha. También nosotros vemos cuando el Señor habla eso, habla referente a las almas. En Apocalipsis habla que al final de los tiempos vendrán los ángeles y cosecharán, levantarán la cosecha de las almas. Nosotros vemos que Jesús declaró acerca de eso. Entonces, mientras leo este pasaje, me pregunto: ¿qué habrá visto Jesús en su tiempo que le hizo decir la cosecha está lista? ¿Será que Jesús vio que había un avivamiento? ¿Será que Jesús vio que había un cambio? Entonces nosotros vemos que hoy día la profecía se viene cumpliendo al pie de la letra, día tras día. Nosotros podemos ver, abra su Biblia ahí en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, que cuando empezó la matanza de los cristianos, que uno ve a veces en internet, decapitación de montonera de gente, lo que viene sucediendo en Siria, de esos grupos terroristas musulmanos radicales matando inclusive a niños, decapitando a niños. Yo me puse muy triste y dije: Señor, ¿por qué eso? ¿Por qué tú no lo proteges? ¿Dónde están los ángeles? ¿Por qué tú lo permites? Nosotros vemos ahí en Apocalipsis 13:7, habla aquí acerca de las dos bestias. Ese pasaje es para el final de los tiempos. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora vaya a Daniel capítulo 7, versículo 21, que dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra todos los santos y les vencía, hasta que vino el anciano de días
¿Quién es el anciano de día? El Señor. Hasta que vino el Señor y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, hermano, nosotros vemos que la palabra dice que Dios permitió a ellos hacer guerra contra los santos y vencerlos. Todo lo que viene sucediendo, nosotros debemos orar y clamar por esa persona. Yo me quedé muy tocado cuando vi la imagen de un joven cristiano siendo ahorcado y con una sonrisa que llegaba hasta la oreja, de decir, yo puedo morir, pero morir por el Señor. Y nosotros vemos, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 24, San Mateo 24, le dejo de tarea que lo lea todo para que tú veas. Mire el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Y qué sigue hablando ahí? ¿El qué? El que lea, entienda. Y cuando yo leí eso, ¿por qué Jesús, que era considerado un gran maestro, simplemente no llegó y dijo, bueno, ahora le voy a explicar al pie de la letra, le voy a dar una clase sobre escatología para que usted entienda? El Señor dice, iba a legar eso, la abominación desoladora que fue profetizada por Daniel, y pone un punto, una coma, un párrafo y dice, el que lea, entienda. Ahí viene la pregunta, hermano. Tú leyendo la palabra, por eso te digo, si solamente leyera el capítulo 24 de Mateo, iba a entender el cuán cerca está la venida del Señor. Tú ibas a entender cuán cerca está la venida del Señor y la importancia de que nosotros pongamos nuestra vida en esa gran y última cosecha. Entonces nosotros vemos, mire el versículo 8, San Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolor. O sea, todo lo que viene sucediendo es como el dolor de parto de una mujer. Yo acompañé a mi mujer con su dolor de parto con 3 hijos y empieza una contracción por cada 5 minutos, después va aumentando hasta el momento del parto. Nosotros vemos aquí que cuando el Señor habla de principio de dolor, está hablando que todo eso va a aumentar grandiosamente. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seré aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tú puedes ver hoy día la cantidad de falsos profetas que hay. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros vemos cuando hubo el gran tsunami allá en el anterior, hace algunos años atrás, nosotros vemos Indonesia, ¿no? Indonesia, y también había otros países que eran prohibidos la predicación del evangelio. Y de ahí, como de todo el mundo se levantó ayuda y personas para ir, entonces esas personas llegaron y empezaron a predicar el Señor y se abrió la puerta del evangelio. Indonesia y Sri Lanka, ¿no? Entonces era negado la entrada de extranjero cristiano. Después de que hubo eso, empezaron a poder predicar. ¿Por qué? Porque Dios vio los campos que estaban blancos y listos para la cosecha. Nosotros vemos acá que también en San Mateo 24, versículo 32, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Antiguamente no había calendario. Entonces, ¿cómo sabían que el verano estaba cerca? Primavera, verano, otoño, invierno. En el otoño las hojas se caen, el invierno se seca, y cuando empieza a retoñar, saben que está cerca de llegar el verano. Ahora, ¿quién es la higuera? La higuera en la Biblia, en toda la Biblia dice la higuera es Israel, el pueblo de Israel. Otros dicen es el reloj de Dios. Nosotros podemos ver
que dice así: así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, versículo 33, ¿qué dice ahí? Conoced que está cerca a las puertas. Entonces, hermano, nosotros, Jesús en otro lugar dice que él dice hipócrita. Ustedes pueden ver la luna y el sol y saber si hay probabilidad de una lluvia, pero no pueden discernir los tiempos. Entonces, hermano, nosotros no sabemos el día ni la hora que Jesús va a venir, pero bíblicamente podemos saber el tiempo, podemos ver los cumplimientos de la profecía de Dios y podemos ver cómo se vienen cumpliendo. Inclusive una que se cumplió en ese último mes o hace 2 meses, de que aprueban de que el propio Estados Unidos aprobando fabricar y procesar el uranio y cosas para promover bomba atómica nuclear por Irán, y abandonando a Israel, que ellos siempre apoyaron ese cumplimiento de la palabra. Nosotros vemos, si tú lees y entiendes, de que cuando en Europa se están hablando de pasar el gobierno de toda la tierra a una sola persona, nosotros vemos cómo todo viene cumpliendo muy rápidamente. Pero yo le dejo una tarea: el que lea, entienda. Hermano, preocúpense en saber que la venida del Señor está cerca. Y el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar preparados. Pero ahí viene la pregunta: ¿qué pasará con tu pariente que no conoce al Señor? ¿Qué pasará con tu vecino, con tu amigo, con tu familiar que no conoce al Señor? Para que seamos buenos cosechadores de almas, debemos ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, confines de la tierra. Cuando habla de ser testigo, el primer campo misionero que cada uno de nosotros tiene, ¿cuál es? ¿Cuál es? Su familia. El pastor Charlie, cuando conoció al Señor, mi suegra primero conoció, oró por él conoció al Señor, sus hijas, después vino Robbie, Mario, su hermano, Marito, Mauricio, mire, toda la familia, hoy día toda la familia son convertidos al Señor, conocen al Señor. Entonces debemos ser testigos. El primer campo misionero que tú tienes es tu familia, tus amigos, tu compañero de trabajo, compañero de universidad. Me acuerdo del pastor Mauricio, cuando aún era jovencito, con Marito también, abrieron en el propio colegio su grupo de oración. Yo también abrí en la universidad, que iba un grupo de oración. Es un campo misionero muy grande. Entonces, comenzó ahí. Hay alguna cita bíblica de que Dios profetizaba en Isaías, Ezequiel y muchas otras citas, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos nosotros, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre personas escogidas, personas muy comprometidas con Dios, profetas, sacerdotes, no era sobre todos. Pero después que Jesús vino, ¿qué hizo Jesús en la cruz por ti y por mí? ¿Qué hizo? Murió. ¿Por qué murió? Por mis pecados. Por tu pecado. ¿Por qué lo hizo? Para que tú puedas ser santo y puedas ser templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no podía entrar a nosotros con la multitud de pecados que teníamos. Cuando hemos sido perdonados, podemos ser templo del Espíritu Santo. En Isaías 6, el profeta pregunta, el Señor lo manda a predicar, y el profeta pregunta: Señor, ¿hasta cuándo he de predicar? Porque el Señor manda él a predicar, y él piensa: será unos 10 años de mi vida, será hasta que yo sea anciano. Abra su Biblia en Isaías capítulo 6. Versículo 10. Ahí nosotros vemos que el profeta ve la gloria de Dios. Dios hace un llamado a él. Versículo 5. Su pecado fueron perdonados. Versículo 7 dice que sus pecados fueron perdonados. El Señor le pregunta en el versículo 8: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
y el profeta dice, envíame a mí. El profeta se pone delante de Dios para ser usado en esa cosecha. Y el profeta dice que pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que predicar? Y el Señor dice, hasta que la ciudad tenga asolada y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. O sea que el mandamiento de predicar era ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Ese mandamiento no era para Isaías, no era para el profeta Isaías. Ese mandamiento sigue siendo para ti y para mí. Aquí nosotros vemos también el llamado de Ezequiel. Después tú lo lees, la cita bíblica dice, recibió el Espíritu Santo. Ahí cuando el Señor habla con Israel, con Ezequiel. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, dice versículo 2, Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Cuántos aquí tienen la convicción de que tiene el Espíritu Santo? No voy a pedir que levante la mano, pero le quiero decir que si tú no tienes la convicción de que tiene el Espíritu Santo viviéndote en ti, te falta mucho por andar. Porque la Biblia dice que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Y también dice que los que tienen el Espíritu Santo son aquellos que le obedecen y le oyen. Entonces, hermano, si tú no lo tienes, busque la llenura del Espíritu Santo. Dice, entró el Espíritu Santo en él. Ahí nosotros vemos que Dios le hace un envío. Versículo 3. Dice, le hablarás, pues mi palabra escucho, dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Entonces, Hechos 1:8. Recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros y seréis, ¿qué? ¿Seréis qué? Testigos. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, no podemos callar nuestra boca. Debemos ser testigos. Por eso aquí dice el Señor, entró el Espíritu Santo en él, versículo 2, y después el Señor le da una misión. Dice que él vaya y predique a la persona, pero mire lo que dice, escuchen o dejen de escuchar. O sea, tú no vas a poder, yo me acuerdo que cuando yo era niño tenía un carácter muy fuerte y yo ya de niño decía que iba a ser un misionero, un pastor, y mi hermano mayor se burlaba de mí y decía, claro, tú vas a agarrar un revólver y vas a decir, ¿quiere aceptar a Jesús? Y él le va a decir, sí, ¡pum! Lo mata para que no se arrepienta y vaya directo al cielo. Y se burlaba de mí porque era muy explosivo, ¿no? Entonces tú no puedes poner una pistola para obligar a alguien a aceptar a Jesús. Pero como dice aquí, hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes una misión, hablar la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar. Y aquí mire el versículo 7, capítulo 3, versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír. Yo cuando leí eso, yo dije, ucha, si el Señor me dijera, vaya y predique a tal pueblo, a tal lugar, pero no te van a oír. Yo hubiera dicho, Señor, entonces, ¿para qué me manda? Mándame a predicar donde sí me irán a oír. ¿Para qué me va a hacer perder el tiempo? ¿Por qué? Porque el Señor dice que todos deben escuchar. Porque el día del juicio el Señor va a alegar a aquella persona que van a ir al infierno y va a decir, mire, un día vino Pedro y le habló del Señor y tú no aceptaste. Un día vino Diego, habló del Señor. Un día vino Charlie, habló del Señor y tú no le quisiste escuchar. Entonces, Dios dice que lo tendrían dificultades también. Dios dice que lo debían prepararse. En Ezequiel capítulo 2, versículo, del 3, dice... 2:9 dice que había un rollo y Dios manda él comer ese rollo para después ir y hablar a la gente. ¿Cuál era ese rollo? Era la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres hablar, tú tienes que comer la palabra de Dios para ir a hablar. Después Dios le cobra por ese mandato. El capítulo 3, versículo 17, el Señor dice que él oiría la palabra de Dios. Y dice el versículo 18, cuando yo dijere al impío de cierto morirá, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre
demandaré de tu mano. El Señor hace un desafío y dice, tú tienes que hablarle, pero si tú no le hablas, yo le voy a cobrar. No dice que te va a quitar la salvación, pero dice que el día del juicio te va a cobrar por algo que tú no has hecho. Eso yo hablo en una forma que entiendas el pecado de omisión. Y yo pongo ejemplo, mis hijos, mi hijo mayor sobre todo, prácticamente la mitad de los castigos o corrección que yo le di, no fue por algo malo que él hizo, fue por algo que él no hizo. Por ejemplo, sale de la casa, hijo, acomode su cuarto, cuando vuelva tiene que estar listo. Uno vuelve, no lo hizo, entonces él merece una corrección, pero no fue por algo que él hizo, fue por algo que no hizo. Y como le dije, eso no le va a quitar la salvación. No debemos ser como testigos de Jehová y mormón y decirle, si usted no va de dos en dos, vestido de blanco con una corbata, a tocar la puerta, no vas a tener la salvación. No, la salvación no es por obra, es gratuita. Pero bíblicamente dice el Señor que va a cobrar a cada uno de nosotros por el compañero de trabajo que se sienta a su lado, por el compañero de colegio, por su pariente familiar, si es que le han hablado. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y quiero que abra su Biblia porque el mismo pasaje está en Joel capítulo 2, era un pasaje que yo me encantaba mucho, Joel capítulo 2. Este pasaje me encantaba mucho porque yo cuando era niño y cuando era joven y escuchaba este pasaje, yo podía admirar de que Dios tenía un lugar especial para que yo como niño o como joven pudiera ser usado en tu mano. Quiero que leamos Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y a mí me encantaba porque yo decía, Dios tiene un lugar para mí como niño. Yo como niño puedo ser lleno del Espíritu Santo. Y me acuerdo aún cuando era niño, tengo fotos en mi álbum de fotografía, que una vez el pastor de la iglesia hizo, el pueblo que vivíamos era pequeño, en esa época debería tener como unas 500 familias, quizá una máximo 1000 familias. Entonces él hizo una operación, se llamaba Operación Transtacuarí, y hizo que toda la iglesia apoyara, hizo el mapa del pueblo y que durante un mes nosotros pudiéramos visitar todas las casas del pueblo. Hizo folleto para que entregáramos y todo, y fuimos puerta a puerta invitando a algunos por un barrio, otro por el otro lado, así, y eso marcó mi vida. Y me acuerdo que un día el pastor predicó sobre los dones del Espíritu Santo, y yo era un niñito, debería tener 10 años, y un día predicó sobre los dones, y un adulto llega y el pastor dice, ahora pregunta al que está a su lado, ¿qué don tienes tú? Y aquí no vale preguntar a mi esposa qué gran don tienes tú y decir don Daniel, no vale. No vale preguntar a mi suegra y decir, ¿cuál es tu don? Don Charles, no vale. ¿Cuál don tienes tú? Yo me acuerdo que de niño yo no sabía que era don de predicar, de cantar, de sanar enfermos, lo que sea. Yo le dije, yo tengo don de repartir folletos. Y él me miró y dijo, eso no es un don, me dijo, repartir tratado en la local. Eso no es un don porque bíblicamente no está ahí. Y yo de niñito pensé en mi cabeza, no le hablé porque sería malcriado. Le dije, sí, pero cuando el pastor invitó a ir puerta a puerta entregando los folletos, usted no vino ningún día, ¿no? En mi cabecita, ¿no? Entonces yo me quedé ahí, ¿no? Pensando. Entonces Dios puede usar a niños, jóvenes, ancianos. Pero aquí el énfasis está en el versículo 29, que dice, sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay una diferencia de manifestación del Espíritu Santo sobre toda carne, y hay una diferencia sobre aquellos que son siervos. Y me acuerdo que yo, a un soltero,
¿Cuántas veces en la iglesia sentí la presencia del Espíritu Santo? Sentí ese fuego en mi interior y me temblaba el cuerpo y yo quería y salí y decía, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces volvía el lunes, martes, miércoles, cuando era viernes, ya había volvido a caer en pecado por las amistades que tenía. Y me acuerdo que volví a orar y un día el Señor me pregunta, ¿para qué tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Y me hizo pensar que en la época yo no servía en nada en la iglesia. Ni siquiera alzaba el papel del chicle que alguien había botado ahí. Y en esa época yo dije, Señor, yo quiero ser usado, quiero ser lleno del Espíritu Santo. La primera cosa dije, Señor, voy a abrir un grupo de oración en la universidad. Pedí cobertura al pastor, hablé con el decano y empecé a servir, como dice acá, y vi que Dios empezó a usarme en gran manera. Entonces, hermano, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, el primer requisito, ¿sabe cuál es? Aceptar a Cristo en tu corazón, para que tus pecados sean perdonados, porque Él es el que envía el Espíritu Santo. Y el segundo requisito es disponerse a servir, a ser usado en la mano de Dios. Entonces, aquí el libro de Joel, el versículo 28 dice, y después de esto, aquí algo que me llama la atención, después de esto derramaré mi espíritu. Después de esto, ¿qué? ¿Qué significa ese después de esto? Cuando habla después de esto, eso implica de que para que haya el derramar del Espíritu Santo, ese después de eso nos da a entender que hay algo que hacer antes. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay algo que hacer antes, porque Él dice, después de eso derramaré mi espíritu. Nosotros vemos lo típico, ¿no? Si yo contratara un albañil para pintar toda la iglesia, y dice, ¿cuánto va a cobrar? Bueno, voy a cobrar 2,000 bolivianos. Y él viene y pinta un cuadradito de eso. Y después viene Daniel, ahora es domingo y tengo que hacer la feria, la compra de la casa. ¿Me puede dar 1,000 bolivianos? Yo le voy a decir, pero era 2,000 bolivianos para pintar todo. Usted pintó un cuadradito y quiere cobrar 1,000 bolivianos, ¿no? Entonces no es justo, tiene que avanzar. Entonces aquí también muchos de nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo sin antes hacer lo que Dios nos manda. Si tú lees la Biblia, y aprendimos eso en la escuela de liderazgo, que en todo pasaje tú tienes que buscar cuál es el mandamiento y cuál es la promesa. Entonces, por ejemplo, aquí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Derramar del Espíritu Santo. Pero hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Después de eso, es lo que quiero que veamos ahora. Entonces, Dios quiere un avivamiento primero. Mire Joel capítulo 1, versículo 15. ¿Por qué Dios quiere un avivamiento? Porque su tiempo está cerca. ¿Por qué Dios quiere un avivamiento para el país, para la ciudad, para nuestra iglesia y para nosotros? Porque su tiempo está cerca. Ahora, no podemos conseguir un avivamiento en el país sin antes hacerlo en la ciudad. No podemos conseguir en la ciudad antes de hacerlo en la iglesia. Y no podemos hacerlo en la iglesia sin antes que tengamos un avivamiento personal. El avivamiento usted no lo va a venir a recoger acá, usted lo va a tener en la intimidad con Dios en su casa, en su tiempo de oración, en su tiempo de lectura de la palabra. ¿Por qué Dios quiere un avivamiento? Porque está cerca su venida. Y es interesante que solamente en ese libro de Joel, que son solamente 3 capítulos, hay 4 o 5 pasajes que hablan de su venida. El capítulo 1, versículo 15. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Capítulo 2, versículo 11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Capítulo 2, versículo 31.
Dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí es lo que comentan la profecía de la luna de sangre que hay últimamente, que sucede cada no sé qué tiempo. El capítulo 3, versículo 11 dice, mucho pueblo en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Cuál es el valle de la decisión? Me acuerdo una de las etapas que el pastor Charlie había sugerido para uno de sus CD, que eran los dos caminos. Hay un camino que es de perdición y un camino de salvación. Entonces, ¿cuál es el valle de la decisión? Es hoy, es el día de hoy. Dios quiere un avivamiento porque el trigo, las almas se están perdiendo. Cuando Jesús dijo, los campos están blancos para la cosecha y los obreros son pocos, no estaba hablando de ese trigo que él estaba viendo ahí, estaba hablando de las almas. Porque dos versículos antes, él habla que había una multitud que estaba perdida y sin quien lo pastoree. Entonces, cuando habla del trigo, está hablando de las almas. Joel capítulo 1, versículo 4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y su muela de león, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, su rama quedaron blanca. Y ahí sigue hablando el versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Entonces por eso le digo como agricultor, y creo que la mayoría de los agricultores y también ganaderos han tenido en alguna ocasión alguna pérdida en su cosecha, y eso duele mucho. Y aquí el Señor hace un desafío, dice que el trigo se está perdiendo. El versículo 16 y 17 también dice, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolí destruidos, porque se secó el trigo. Cuando el Señor habla de eso, está hablando de que las almas se están perdiendo. Dios quiere un avivamiento porque su pueblo está durmiendo. Como dice el versículo 5, despertad, despertad. Y a mí me gusta la palabra avivamiento en inglés, que significa revival. Esa palabra después tú puedes leer en Ageo capítulo 1, que dice que Dios despertó el espíritu del pueblo y ellos se dispusieron a trabajar unidos en la casa de Dios. Porque en Ageo capítulo 1 el pueblo estaba enfocado y concentrado solamente en sembrar y ganar y tener riqueza y tener para su bien propio, y se olvidaron de la palabra de Dios y del reino de Dios. Dios quiere un avivamiento porque hay necesidad de un arrepentimiento genuino. Joel capítulo 2, versículo 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, esa palabra de arrepentimiento no es solo para los mundanos. Esa es una palabra del Señor. También en Ageo capítulo 1, después tú lo puedes leer. El Señor dice, meditad bien en vuestro camino. El Señor está diciendo también en Mateo 24, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora que el Señor ha de venir. Y nunca me olvido cuando leo ese versículo, cuando aún vivíamos en Brasil, y un día fuimos a cenar y había el fogón a leña, y ahí uno iba, se servía de una olla grandísima la comida, y yo me serví en mi plato un pedazo de costilla al jugo, ¿no?
Y mi cuñado se sienta al lado y me mira y dice, ¿y de dónde había costilla? En la olla, le dice. Se paró, fue, miró a la olla, ya no había costilla, había carne, pero no tan rica como una costilla, ¿no? De ahí sacó un pedazo de carne, puso en su plato y quedó codiciando mi costilla. Y de ahí, un rato de eso, él dice, bueno, ¿puedo orar bendiciendo los alimentos? Amén, oré, bendecir los alimentos. Y bueno, y como costumbre, siempre comía la ensalada. Primero comí la ensalada y un rato lo miro a él riéndose y con pedazo de hueso y chupándolo. Y yo miré a mi plato y lo interesante es que mientras yo oraba, de ojos cerrados, él sacó mi costilla y puso su carne. Entonces yo no me di cuenta y cuando él comió la costilla, yo le dije, pícaro, le dije, robaste mi costilla. Y él dice, la Biblia dice, vigiad y orad. Tú oraste, pero no vigiaste, me dice, ¿no? Entonces, después de ahí, todas las veces que iba a comer con él me decía, bueno, ahora orá. Y yo ponía la mano en mi plato así, Señor, bendice los alimentos. Vigiad y orad. Entonces el Señor dice, no solo sirve, hermano, que esté orando. Es importante orar, muy importante. Uno de los principios básicos para todo cristiano. Es importante leer la palabra, muy importante, porque con la palabra podemos luchar contra el enemigo. Pero tú también tienes que vigiar, ¿no? Y en esa semana me sucedió, hace una semana fui con Daniel Pelegri, mi esposa, mi hijo, a andar en bicicleta y andamos por el Urubó y volviendo, entrando al condominio Golf Club, hay una vueltita y ahí estaba mojado y yo entré con la bicicleta y me caí, fue solo una, me caí y casi quebré mi mano, hubo una luxación. Y al momento yo me caí, pero fue cuestión del segundo. Y mi esposa llegó y preocupada y después analizando en el auto, ella dijo, sí, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermano, también como cristiano puede haber una caída de un rato al otro. Si yo hubiera entrado más despacio y hubiera observado que había agua, y lo interesante es que Daniel Pelegri entró primero y entró despacio, porque es un campeón de bicicross, fue campeón latinoamericano. Entonces él vio la curvita, vio el agua y se moderó. Pero yo, como no tengo experiencia, entré a todo y boom, y fue una caída brutal. Entonces, hermano, nosotros debemos estar preparados. Ese arrepentimiento que habla aquí, hermano, es para que nosotros también como cristianos estemos siempre preparados para eso. Amén. Dios quiere un avivamiento también porque hay necesidad de que su pueblo se reúna para orar, ayunar, buscar su presencia. Le aprovecho para invitar, el día 23 en la noche tenemos una vigilia. Y en esos momentos son cuando Dios derrama su poder. Todo primer miércoles de la semana, ¿qué tenemos? Culto de adoración. Dios manifiesta su presencia. Ahora, ¿por qué? Mire aquí la palabra en Joel capítulo 2, versículo 15. Cuando habla después de eso, ese es un requisito para que seamos llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice Joel capítulo 2, 15. Tocad trompeta en Sión. Bueno, primeramente el versículo 2, 28 dice después de eso. Entonces mira al que está a su lado y pregunte, ¿después de qué? Pregúntele. ¿Qué tengo que hacer? Pregúntele. ¿Qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Pregúntele. ¿Qué debo hacer? Y ahora quiero que leamos ese versículo, capítulo 2, versículo 15. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Por eso nuestra iglesia está en los últimos días del 35 días del ayuno. Y hay muchos acá que yo no vi que vino ninguna vez. Lo animo, faltan 5 días. Venga de 12:30 a 1:30 a orar e interceder. Dice aquí, convocada asamblea. ¿Qué piensa usted que es un día de vigilia? ¿Qué piensa usted que es un día de miércoles de adoración o en los cultos? Dice, reunida al pueblo. Mire, hay mandamiento del Señor de que el pueblo se reúna. Santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que amamos. Mire, el avivamiento era prometido para qué etapa de edad. ¿Solo mayores? ¿Solo pastores? Para niños, jóvenes y ancianos. Entonces el momento de congregar, ¿qué debemos congregar? Dice, congregad a los niños también. Yo me acuerdo cuando
tenía un discípulo que preguntaba, hermano, ¿por qué no fue al culto? Y decía, no, es que mi hijo estaba durmiendo. O sea, más importante era que su hijo durmiera a que lo despertara y llevara a la iglesia. Y todas las veces fue así. No, mi hijo estaba durmiendo. El hijo nada, el grandote no quería levantar a las 10 de la mañana para ir al culto. Congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? Jesús. Apocalipsis dice que Él es el novio. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Y más, yo le digo que Jesús es pero muy exigente. Porque Él dice que su novia, cuando se casara, no podía tener ni arruga, ni mancha. Entonces Jesús quiere un esposo, una iglesia perfecta en santidad. Dice el versículo 17, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona Jehová a su pueblo, y no entregues a lo oprobio tu heredad. Entonces la palabra dice que debemos reunirnos no solo los días de culto. ¿Cómo sería si el día jueves, que normalmente tenemos ayuno, estuviera como ahorita? Los días de oración, la oración en la mañana lleno. El Señor manda y hace un desafío. Quiere que el pueblo se reúna. El último punto dice, Dios quiere un avivamiento porque quiere que su pueblo se prepare para la batalla. Mira ahí Joel capítulo 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense. Vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestro asadones, lanzas de vuestra hoz. Diga el débil, fuerte soy. Mira aquí lo interesante. Antes del derramar del Espíritu Santo, el Señor está hablando de la importancia de una cosecha. Ahora yo le pregunto, ¿cómo esos agricultores iban a poder cosechar si el Señor manda que de la hoz, que era usada para cultivar el trigo, la derritiera y hiciera lanza? ¿Cómo iba a cosechar la gran cosecha? Dice, forjad espada de vuestro asadón, lanza de vuestra hoz. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué dice, diga el débil, fuerte soy? Porque Él dice, cuando nosotros somos débiles, el Señor es fuerte. La Biblia no dice que Dios solo usa lo fuerte, más bien dice que para entender, Dios no llama capacitado, Él capacita aquellos que son llamados. Él dice, juntad y venid naciones todas alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones. Nuevamente el Señor está hablando de un despertar espiritual que necesitamos tú y yo y la iglesia y nuestra familia. Y a mí me gusta la palabra en inglés que es revival, que es una persona casi muriendo y reavivarla. Avivamiento viene de un fuego apagando y cuando hay el soplar del fuego eso se aviva. Dice, despiértense, dice el Señor. Versículo 13, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. El Señor está haciendo un desafío hoy día para ti, para mí, de que echemos esa hoz, que nosotros empecemos a levantar la cosecha. Pero ¿qué es lo primero que nosotros decimos? Señor, yo soy débil. Pero aquí Él dice, diga el débil. ¿Qué debe decir? Fuerte soy. Entonces, hermano, yo quiero que tú te pares en ese momento, párense todo lo que se sientan débil y digan, fuerte soy. Amén. Entonces, nosotros vemos acá, en el final de los tiempos, hay dos profecías. En el final de los tiempos hay dos profecías totalmente diferentes para el mismo tiempo y son profecías totalmente antagónicas. O sea, una habla de una cosa y la otra habla de otra cosa. Una es totalmente negativa. En Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Antiguamente nosotros no veíamos ni divorcio en pareja cristiana. Hoy día eso es lo más natural que hay y no debe ser así. Nosotros vemos como el amor de los cristianos se viene enfriando. Nosotros vemos que el Señor habla en Apocalipsis que debemos volver al primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? El primer amor es aquel que uno conoce. ¿Qué es lo que tú sentías antes de conocer a Jesús? ¿Qué es lo que tú sentías en tu pecho, en tu interior? Un vacío. Y cuando tú recibes a Jesús, ¿qué es lo que tú sientes? Llenura, un fuego, paz. Y cuando uno recién conoce al Señor, uno quiere hablar a todo el mundo. No le importa que le diga ahora ese se hizo aleluya, no le importa. Uno habla porque tiene la convicción de que hubo un cambio en su vida. Pero porque muchas veces 2, 3, 4, 5 años de cristiano y nosotros nos acomodamos a esa vida? No debe ser así. El Señor dice que el amor de muchos se enfriará. Hermano, yo le digo una cosa: tu pariente, tu vecino, tu amigo, tu familiar están hambrientos de la palabra. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que si tú no hablas, la piedra clamaría. Y sabe que si tú no le hablas y su matrimonio está mal, y si tú no le propones que Dios puede cambiar su matrimonio y su vida, ¿sabe a quién van a buscar? Van a buscar a la fumada poderosa, van a buscar a la macumba, van a buscar a los brujos para que una su matrimonio. Y tú puedes decir: busque a Dios, Él es quien va a restaurar su matrimonio. En nuestra iglesia tenemos curso de Unido por Siempre, tenemos herramientas para fortalecer su matrimonio. También habla en Hechos capítulo 2, versículo 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Entonces, hermano, yo le pregunto: ¿en qué polo estás tú? ¿Tú estás permitiendo que el amor de Dios se enfríe en su vida? ¿O tú estás buscando esa llenura del Espíritu Santo? Y el momento de la Santa Cena. La Santa Cena normalmente la gente la hace es como si fuera una tradición, como si fuera un ritual. Pero si tú miras ahí en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 26, y es el desafío que yo quiero terminar hoy día, de que nosotros seamos cristianos diferentes, que nosotros nos preocupemos. ¿Qué será del día? La Biblia dice que cuando murió el rico, él fue al Hades, y de allá él miraba a Lázaro en el seno de Abraham, y él clamaba a Dios de que Dios mandara a alguien a predicar a su hermano, a su pariente, a su familiar, para que ellos también no vayan a ese lugar, al infierno. Y yo le pregunto, hermano, si tú has tenido un amigo que falleció en toda su vida y no conocía al Señor, según la Biblia, él está en el Hades. ¿Y cómo estará clamando para que tú vayas a hablar de Jesús a su hermano, pariente o familiar que aún no fueron, para que lo conozcan al Señor? Entonces, hermano, nosotros vemos aquí, cuando el Señor instituyó la Santa Cena, no fue una tradición, no fue algo natural, muy leviano. El capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 26, el Señor dice así: pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice ahí? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo quiero que en ese momento tú puedas participar de la Santa Cena del Señor de una manera diferente, comprometido de que en esta semana tú vas a abrir tu boca y hablar de Jesús, aunque tú seas débil, aunque tú digas: yo no puedo. Moisés era tartamudo y Moisés decía: no, yo no puedo, y Dios lo usó grandemente. Yo quiero que tú hagas un desafío de hablar al Señor. Y mientras cantamos una canción, yo quiero que tú hagas ese compromiso con el Señor de que vas a participar de la Santa Cena enfocado en lo que dice aquí: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando dice anunciáis, está diciendo que tenemos un
compromiso con el Señor. Todas las veces que participamos de la Santa Cena es para recordar que tenemos un compromiso de anunciar en tiempo, en fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora, la palabra del Señor. Mientras cantamos una canción, tú puedes pasar adelante a recoger el pan y el vino para todas aquellas personas que son bautizadas en el Señor. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, hermanos, mientras compartimos el pan, hace eso en memoria de que Jesús un día murió en la cruz, su cuerpo fue partido por tus pecados, por mis pecados. Amén. Pueden comer el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Comparta esa copa con su hermano y diga, la sangre de Jesús tiene poder para perdonarnos de todo pecado. Amén. Entonces, hermano, ahora en memoria del Señor, en memoria de lo que Él hizo por ti y por mí, pueden tomar la copa. Amén, hermano. Y no se olvide lo que sigue. Así todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Pueden sentarse, hermano. Music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you.